Después de que había caído, estaba en un lugar muy extraño, pero muy bonito a la vez. Entonces encontré a Code Geass y le pregunté algo muy importante. Sí. Entonces miré al cielo, ustedes no lo veían, pero decía, tienen que sobrevivir 3 rondas para irse a casa. Entonces decidí sobrevivir 3 rondas para ya estar en casa y tranquilo. Entonces estaba viendo el mapa, pero estaba destruido, estaba incendiándose. Pero también había gente con nosotros. Pero uno se estaba comportando extraño, estaba siguiendo a Code Geass. Entonces intenté pegar, pero no funcionó. Entonces en lo que esperaba estaba bailando. Entonces estas son personas corrompidas. Yo digo que sí. Entonces me teletransportó un rubio. Entonces me teletransportó a un lugar con Code Geass, pero se estaba nublando y ya tenía mucho miedo. Entonces decidí entrar a esta cabaña y le dije a Code Geass que viniera. Entonces era una tormenta de nieve y tenía que estar en un refugio y mantenerme muy bien. Entonces tenía mucho miedo porque esta era la primera vez que sentía eso. Nunca había nieve en nuestra ciudad. Entonces, pero todo era por regresar a casa. Entonces le dije a Code Geass, pero el mundo no quería que hablara. ¿Por qué? No sé, pero no quería que hablara. Entonces me encontré a 2 personas. Uno tenía la bandera de Argentina y otro de México. Pero estaba rompiendo la cabaña. ¿Qué dice? No podemos hablar. Pero habíamos sobrevivido, eso era lo importante. Entonces solo eran 2 rondas más.
Pero había un tablero que decía los 10 mejores. Eran los nombres y las veces que sobrevivimos. Pero lo más raro es que yo había sobrevivido 474 veces, cuando yo nunca he estado acá, o no recordaba. También tenía un globo, y también podía saltar un poco más alto de lo normal. Entonces, pero no me tenía que confiar mucho de aquí, porque estaba relajado, pero no tan relajado. Habían desastres no naturales. Entonces vi una nave que quiso despegar, pero no pudo. Entonces decía inundación instantánea. Busca un terreno más alto. Entonces le dije a Cody Geox que se viniera a este piso conmigo. Era un poco más seguro. Y si se caía, íbamos a sufrir tanto de caída. Entonces solo veía cómo se inundaba. Entonces se estaba cayendo. Entonces nadie sobrevivió. Pero todavía otra vez teníamos 2 oportunidades. Entonces vi esta máquina rara que decía 0. Entonces decía algo en inglés, pero no entendía. Solo estaba en un lugar con muchas casas. Entonces me decidí meter a la casa amarilla. Entonces quise descansar un poco. Entonces me fui un poco a dormir. Entonces vi por la ventana que estaba acercándose una tormenta de arena. Y decía que tenga mucho cuidado con los objetos voladores. Entonces quise sobrevivir, me alejé lo más posible. Entonces estaba viendo todo destrozado. La casa de un amigo estaba destrozada. Entonces me habían hecho daño. Y solo quería estar con Cody Geox, pero estaba una tormenta de arena y era muy peligroso salir. Entonces, lo más raro de aquí es que también los árboles estaban corruptos. Nunca habían estado tan quietos en mi vida. Entonces se destruyó la casa de un amigo. Tuve mucho miedo, estaba temblando de miedo. Entonces vi con mis propios ojos que se murió Cody Geox. Pero no importaba. O sea, si sobreviviría uno, entonces tuviéramos otra oportunidad. Ya solo nos quedaba un desastre por sobrevivir y ganábamos. Íbamos a casa por fin. Pero vi como una escultura que era como un pizarrón que decía
el logo de Roblox y una puerta cerrada. Entonces nos teletransportó a una mansión. Estaba muy lujosa. Solo faltaba que tuviera piscina. Y sí, adivinaron. Tenía piscina. Tenía un pato gigante. Y arriba del pato estaba una persona. Pero quería ver qué era esa persona y si nos conocía. Pero no nos conocía. No era ni nuestro amigo, ni un conocido. Entonces me quise ir. Me relajé un poco en la piscina por todo lo que había pasado. Entonces decidí entrar a la cocina a prepararme un huevo con jamón. Entonces fui a la cocina y se estaba quemando. Entonces corrí lo más rápido que pude, lo más rápido. Agarré mi globo y salté lo más alto que pude. Salté y por fin había escapado de todo este infierno. Escapé. Solo quedaba esperar que sobrevivieran las otras personas. Estaba buscando a Code Geass, pero no lo encontraba. Pero llegué a la conclusión que lamentablemente había muerto. Entonces, pero lo más raro de aquí es que era ¿por qué los árboles eran redondos? Y lo más importante, ya por fin habíamos ido a casa. Entonces el cielo me dijo que saltara de aquí y íbamos a ir a casa. Entonces hice caso. Era todo o nada. Después desperté. Estaba en la playa, donde casi no podía ir. Pero me levanté y levanté a Code Geass. Pero lo más raro es que teníamos un trofeo. Entonces le dije a Code Geass si tenía, y si tenía. Entonces nos fuimos. Nos teníamos que mojar. Pusimos un auto. Y nos fuimos. Pero se había roto. Eso era lo más raro. Entonces tuvimos que irnos en este auto. El auto se había atorado. Entonces otra vez pusimos otro auto. Pero este estaba un poco más normal. Entonces le dije que se subiera. Y nos fuimos muy felices. Estábamos yendo muy felices. No se había roto nada. Entonces después nos pasamos un bache. Se rompió una rueda. Pero bueno, solo era una rueda. No se había prendido en fuego. Se prendió en fuego. Tuvimos que ir con mucho cuidado, porque si no,
tendríamos que pedir un Uber, pero no teníamos dinero. Pero entonces cuando íbamos de subida, estaban rompiendo todo. Solo quedaban 2 ruedas. Entonces tuvimos que ir. Se prendió en fuego. Y de repente ya no funcionaba. No funcionaba, pero lo que habíamos logrado era ir a casa. Estaba mi cabaña, su casa de él, pero no entendíamos todavía lo del trofeo. Entonces nos pusimos la tarea de investigar de qué se trataba. Entonces cerramos nuestras casas y obviamente busqué. Entonces busqué y busqué. Y de repente vi que ese trofeo solo era único. El que tuviera ese trofeo iba a volver millonario y tenía una página web de qué se trataba. Investigué más a profundo. Entonces vi que el lugar estaba en una base secreta. Entonces, como no tenía auto, le toqué a Giovanni. No es cierto, se llama Cody Jokes. Entonces le toqué a Cody Jokes. Pero de repente estaba atrás mío y no me di cuenta. Y le dije todo lo que había investigado. Pero yo no tenía auto. Entonces Cody Jokes puso su gran auto, el que valía millones. Entonces fuimos. Entonces fuimos a la gasolinería, porque ahí estaba la base secreta. Y ese trofeo estaba valuado más de 3 billones de dólares. Entonces nos fuimos y abrimos.